Buenos días, feliz sábado. Había escuchado en algún momento que dijeron que acá arriba hacía calor y no me acordaba. Y está muy diferente a lo que está ahí abajo. Se siente acá el calorcito. Bueno, no sé si se puede poner... yo tengo para... Cierto, soy antitecnológico, pero vamos a intentar de que funcione bien. Vamos a guiarnos con este y no con el celular. Quería hacer un paralelismo con el título del tema de hoy, un cáncer silencioso, ¿sí? Y un paralelismo con lo que pasa en la vida espiritual, ¿sí? Pero antes vamos a hablar un poquito, explicar un poquito qué es el cáncer, capaz que alguno ya lo sabe, y a veces escucho decir, todos tenemos el cáncer adentro y se despierta. Bueno, tengo una mala noticia, eso es mentira. Y acá tengo una profesional de la salud, tengo Otilia también, que no me va a dejar mentir. ¿No? Que no es que todos tenemos cáncer, nosotros provocamos el cáncer, ¿sí? ¿Y cuál es la receta para provocarnos un cáncer? Y comer muchas harinas, todo lo que es refinado, ¿no, Lili? No me vas a dejar mentir en eso. Muchas azúcares, muchos fritos, y toda esa combinación puede producir que alguna célula de alguna parte de nuestro cuerpo se rebele, ¿sí? Y no quiera ya más cumplir su función, ni quiera ser como debería ser naturalmente, y entonces empieza a transformarse, empieza a ser diferente, y no quiere hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahí se rebela contra todo nuestro sistema, contra todo nuestro cuerpo. Por ahí me da vergüenza porque está Otilia, ¿no? Es así, más o menos. No es un virus, no es una bacteria, no se contagia, ¿sí? Lo provocamos nosotros. Y en un 90% por nuestra alimentación. A veces es hereditario también, pero a veces lo provocamos nosotros. Gran parte de los cánceres los provocamos nosotros, ¿sí? Ahora, entonces, si ustedes quieren una receta para lograr llegar al cáncer, coman todo eso que dije yo y tengan una vida sin movimiento físico. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Una sedentaria, ¿sí? Ahora, cuando yo me hago 2 chequeos al año y me hago todos los estudios y cuando voy quiero ver el resultado que me da el médico, ¿no? Y hasta ahí es un momento, unos días de tensión. Y cuando el médico dice está todo bien, entonces yo salgo del consultorio pensando en todo lo que voy a comer. No. Digo, hice bien, me mantengo bien, ¿no? Salgo contento. Y a nadie le gustaría ir al médico y que le diga, tenés cáncer. De cualquiera fuera el cáncer, ¿no? Recuerdo hace algunos años atrás, tenía un compañero de trabajo que yo pensé que estaba jugando porque era menor que yo, unos 10, 15 años menor que yo. Y se olvidaba de todo. Y un día dejó el auto estacionado y no sabía dónde estaba el auto. Y yo pensé que era un chiste. Y quería hacer los trámites de la obra social. Entonces todos los colegas que estábamos ahí le explicábamos cómo tenía que hacer los trámites. Terminábamos de explicar, dice, pero este papel, ¿dónde tengo que llevarlo? Y yo pensé que era un chiste. Y fue al médico finalmente porque esto se agravó, la pérdida de memoria fue cada vez más grave y era que tenía un cáncer terminal en su cerebro. Lamentablemente después de unos meses falleció, fue muy rápido, pero no fue una buena noticia para él, para su vida, para su entorno, para su familia. Así que si nosotros queremos poner una receta para tener cáncer, y si no es hereditario, coman todo eso que dije recién y tal vez, depende también mucho el ADN, lleguen a tenerlo. Pero a lo que voy es que yo me puedo contagiar de diferentes virus, bacterias hoy, y eso es externo, ¿no? Yo lo recibo adentro de mi cuerpo y va a causar una reacción y entonces voy a estar enfermo. Pero el cáncer comienza en mi propia célula. Se cambia el ADN de mi célula y el ADN es la parte más pequeña que tiene toda la información para ser lo que somos. Y ahí empieza el cáncer a meterse, ahí empieza a cambiar, ¿sí? Está dentro nuestro. Entonces ahora sí, vamos a llevar esto a la parte espiritual.
Muchas veces, cuando hablamos de la parte espiritual, decimos va a venir la persecución. Los que no creen en Jesús van a perseguirnos, nos van a hacer la vida imposible. ¿Y saben qué? Con la historia que vamos a repasar hoy, vamos a descubrir que el cáncer, la persecución, no está allá afuera. ¿Dónde está? ¿Dónde va a comenzar? Acá adentro. Siempre hablamos con nuestros hijos y les decimos, Satanás no es feo, no tiene cuernitos, la capa roja, el trinete, y tiene pies de ñandú o avestruz, no sé. No, nada que ver. Era el ángel más hermoso y su forma de trabajar es igual. No va a venir a ofrecerte, supongo, a mí, un cigarrillo. Yo nunca fumé en mi vida, a mí no me atrae eso. No me va a traer el alcohol, no me va a traer la droga. ¿Sí? Me va a traer de otra forma. Y cuando Satanás quiere trabajar en la iglesia, no va a venir con algo que sabemos que está mal de entrada. ¿Sí? Va a venir camuflado, de a poquito. Y eso es lo que vamos a meditar hoy. Vamos a buscar, iba a decir cambien la diapositiva, pero lo puedo hacer yo. Funciona. Miren, vamos a buscar estos versículos que van a aparecer ahora. Ahí está. Números 11:1. No lo escribí, le decía recién a Gabriel que me cuesta la tecnología, así que esto es bien sencillo, el versículo por si se olvidan y lo buscamos nosotros personalmente. Dice el versículo 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Pero para entender el contexto que dice el pueblo se quejó, entendamos un poquito lo que había pasado. ¿A qué se refiere? ¿En qué situación se está dando todo esto? El pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, había estado ¿dónde? En Disney antes. En Egipto. Y eran felices en Egipto. Y eran reyes. Y mandaban. Y eran la mano derecha del faraón. ¿Cuál era la función del pueblo de Israel en Egipto? Esclavos. ¿Sí? Eran esclavos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes fueron esclavos alguna vez? ¿Yo solo? No. A veces somos esclavos de nuestro trabajo. Esclavos del pecado, bueno. Pero ellos eran esclavos de otra nación, de otra potencia. Y sin embargo ahora, después de haber salido, Dios los liberó y si ustedes recuerdan, ahí está la historia de Moisés, todos los milagros que hizo Dios, la columna de fuego en la noche, la nube de día, Dios abre el mar, las plagas, la comida, porque ahora no tenían que comer y Dios le mandaba comida. Sin embargo, el primer versículo dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová. Y Jehová lo oyó. ¿Sí? Dice, y ardió su ira, que era lo que estaban estudiando ahora en la escuela sabática, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces, primer ingrediente para que una iglesia empiece a tener cáncer es que se quejó. ¿Y qué significa quejarse? Y ahí nos manda el otro versículo, que está en 1 Corintios 2:14. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 2:14 nos explica un poquito cómo empieza esta queja o a qué se refiere la queja. 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, una de las formas de entender por qué el pueblo de Israel, después de haber sido esclavo, ahora se empieza a quejar, ahora tiene la libertad tan deseada, tan anhelada, es porque falta, ¿qué cosa dice acá? Espiritualidad. Entonces, primer ingrediente para que una iglesia tenga un cáncer espiritual, perder la espiritualidad. Si yo en mi casa no practico la espiritualidad, ¿cómo la practico? Y
Antes que ustedes digan, dice, bueno, leyendo el libro de meditaciones, leyendo la escuela sabática todos los días y orando. Y a veces pareciera que orando tiene que ver con orar a la mañana, orar para la comida, orar cuando duermo. Eso no es espiritualidad. Eso es pura, fría rutina, que lo puede hacer cualquiera. Los fariseos lo hacían. Y no los estoy diciendo fariseos porque no sé cómo son ustedes, ¿sí? Pero ellos hacían eso. Entonces, si no tenemos espiritualidad, empieza a haber quejas. Ah, pero mirá, los himnos me aburren, la iglesia me aburre. Y claro que te va a aburrir. Si vos en la casa no tenés comunión con Dios, si vos en la casa no lo lavás, si vos en la casa no le abrís tu corazón y te pones a llorar delante de Dios y le decís, mirá, Señor, yo tengo todos estos problemas, no sé cómo resolverlo, o me pasa esto, o estoy luchando con X pecado y no puedo salir. Ahora, si mi vida espiritual pasa solamente por una rutina, cuando yo venga acá, ¿qué voy a ver? Errores, pecados de los hermanos, de todos los que me rodean. Y los empiezo a ver para justificar ¿qué cosa? Los míos, los propios. Entonces ya no veo la iglesia como un hospital donde todos estamos enfermos, como dijo Jesús, donde todos estamos luchando en la misma, algunos más adelante, otros más atrás, pero todos vamos en el mismo camino. ¿Sí? Entonces, primera receta, falta de espiritualidad. 11.3. Bueno, y cuando hay falta de espiritualidad, le faltamos el respeto a Dios y pasa lo que dice este versículo. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. No pasa desapercibido la falta de espiritualidad. Dios toma cartas en el asunto. ¿Sí? Vamos a ver otro ingrediente de nuestra receta que estamos armando. Amistad con el mundo, dice. Y acá van a aparecer algunos versículos. Ahí, a ver si... no, era uno antes. Ahí. Números 11.4. Miren lo que dice número 11.4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, para entender, ¿por qué se quejaron los hijos de Israel? Por carne. Ahora nos dice otra vez, pero ahora dice, y la gente extranjera. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no solamente eran israelitas, sino que vinieron muchos extranjeros. Y la Biblia relata cómo estaba organizado el campamento. Moisés y Aarón estaban cerca del tabernáculo, del santuario, después estaban los levitas que se dividían en 3 funciones y después estaba el resto de las tribus. Y fuera del campamento estaban ¿quiénes? Los extranjeros, que no podían participar hasta la 3ª generación. ¡Ay, qué discriminador que es Dios! ¿No? Él no acepta los géneros nuevos que existen hoy, por eso los dejaba afuera. ¿Por qué hasta la 3ª generación? Porque Dios conoce el corazón y sabía que iban a contaminar ¿qué cosa? El campamento del pueblo de Dios. Entonces, hasta la 3ª generación iban a estar afuera, hasta que cambien, porque no conocían a Dios. Todavía no lo conocían como el pueblo judío. Y dice el versículo que esta gente extranjera se empezó a quejar. Entonces, cuando en la iglesia entran personas que no conocen a Dios, son los que más presto a quejarse están, porque todavía no conocen del amor de Dios. Tiene que haber un proceso de crecimiento, y hasta que no logren ese proceso de crecimiento, no lo conocen. Sino los que tenemos, yo tengo 44 años, 45 ya, soy re joven. Hace 37 años que soy adventista. Y he visto gente entrar rapidísimo y lo ponían en la junta de la iglesia, lo ponían como anciano, como esto, y duró muy poquito. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios todavía. Y ahora, como el pueblo verdadero está sin espiritualidad,
Entonces estos nuevos empiezan a ver cosas, decían, vamos a cambiar esto, vamos a hacer aquello, esto no va, esto está mal. Y como el pueblo verdadero está sin espiritualidad, ¿qué pasa? El versículo 4 dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¿Qué querían? Carne. Eran esclavos, estaban allá afuera, estaban perdidos, ahora Dios los sacó y Dios permitía que se mueran de hambre. A ver, vamos a buscar 1 de Juan 5, 4. Me faltó ese versículo. 1 de Juan 5, 4. Y porque si no queda como que fueran mis palabras, ¿no? Cuando yo digo que el que no está convertido todavía. Fíjense lo que dice 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando yo conozco a Cristo, cuando yo entrego mi vida a Cristo, hay un proceso de cambio. Entonces lo que me gustaba antes ahora ya no me gusta. No soy perfecto, soy pecador, pero tengo una lucha porque ahora Jesús me lleva a dejar eso. Pero no puede pasar 20 años, 30 ¿cuánto dije? 30 y pico, 37, 35 años y seguir teniendo los mismos pecados, las mismas debilidades. Eso significa que nunca entregué mi corazón a Jesús. Porque tengo que cambiar. Pecados voy a tener siempre, pero voy luchando, voy en un proceso de crecimiento. ¿Sí? Por eso, si la iglesia está débil y entra gente que no aceptó a Jesús, esa gente empieza a influenciar. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y había dicho yo, Dios los sacó al desierto a que se mueran de hambre. ¿Los abandonó ahí? No. Entonces, Dios le dio un regalo. El regalo de Dios. A ver, ¿cuál era el regalo que Dios le dio? Números 11:8. Les dio la comida. Dice, el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, era rico. Y Salmos, voy a ir acelerando un poquito, dice que era comida del cielo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes comieron comida del cielo? Yo puedo ser romántico en mi casa y decirle a mi esposa, esto es comida del cielo cuando cocina. Como seguramente hacen ahí, ¿no? Porque los dos son... Pero no es comida del cielo. Ninguno de nosotros hemos comido jamás. ¿A cuánto les gustaría comer comida del cielo? Y creo que una vez que coma comida del cielo me voy a olvidar de las pizzas, de todo lo que a mí me gusta, ¿no? De la milanesa, de soja, obviamente. Me voy a olvidar de eso y voy a querer esa comida del cielo. Pero ellos no. El pueblo de Israel no. Quería volver a Egipto, vamos a ver más adelante. Dios les dio comida, les permitía, era riquísimo. Pero ellos no, se quejaban por eso. Esa era la queja. Y a veces nosotros actuamos muy parecidos. Pregúntate, ¿dónde estarías hoy si no conocías a Jesús? Entonces, ¿cuánto tenemos que agradecer? Y bueno, pero el hermano no me saluda, pero se cree un santo. Ah, pero aquel me dijo, no, pero o yo quiero estar cargo. ¿Dónde estaría si no estaría acá? Y entonces empiezo a traer, porque no dejé el mundo, no me pude despegar del mundo y traje el mundo lo mismo que era allá afuera, lo vengo a traer ¿a dónde? A la iglesia, acá adentro. Y saben, entonces, primero la iglesia, los que tienen años, no tienen espiritualidad. Segundo, permitimos que los inconversos nos influyan, porque estamos con las bajas defensas de la espiritualidad. Despreciamos el regalo de Dios que nos permitió estar acá, una bendición tremenda, y no estar en un hospital, no estar presos, o capaz, tal vez, ya estar muertos a esta altura. Nos olvidamos de eso, somos desagradecidos con Dios. Y seguimos.
esto tiene consecuencias. El líder que pierde a su líder. Y entonces vamos a ver ahora en Números 11, 14 y 15, y ahí lo vemos a Moisés orando, hablando con Dios. Y miren lo que le dice: no puedo yo soportar a todo este pueblo, que me es pesado demasiado, dice. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y yo no vea mi mal. Moisés entra en un estado de ¿qué ahora? Depresión, se quiere morir, quiere que Dios lo mate, está desanimado. Ahora los que son líderes les pregunto, ¿cuántas veces intentaste hacer un proyecto en la iglesia y no funcionó? O no funcionó como vos esperabas. Y te agarra esa depresión. Pero Señor, a la final, dejo tiempo, me ha pasado, nos ha pasado, dejo tiempo, invierto plata, hago, no sé, y a la final a nadie le interesa, pareciera. ¿Por qué? Porque es otro ingrediente para destruir a la iglesia. ¿Sí? Eso lleva a que los líderes se desanimen, se depriman y pierdan el objetivo. Porque ¿quién era el verdadero líder? Lo que Moisés tendría que haber hecho era decirle, eso no lo digo yo, lo dice Elena de Guay, es orar como estaba orando: Señor, estoy cansado, no puedo, resuelve este problema, ¿qué hago para resolver esto? Sin embargo, él pensaba que era él, el superanciano. Bueno, acá tenemos anciana, la superanciana, ¿no? Y entonces ahora no quiero más esto, ¿para qué ir a la iglesia? Y no te pasa por la cabeza a veces, ¿para qué voy a ir a la iglesia si a la final encuentro las mismas personas que hay afuera o peores? Pero hay una diferencia. Acá todos estamos en la misma carrera luchando para que Dios nos cambie. Y eso le pasó a Moisés. ¿Sí? Depresión, quererse morir. Ahora, ¿qué compromiso el de Moisés? Porque él se quería morir no por un negocio, no por su salud, sino porque el pueblo se estaba perdiendo. A los líderes que están presentes les pregunto, ¿ustedes se quieren morir cuando no funciona un plan de la iglesia? No. Tenemos que dar un paso más entonces todavía. Ese compromiso, esa desesperación. Y encima, ¿la culpa de quién era? En la última parte del versículo. Dice, y que yo no vea mi mal. Él se echaba la culpa a él. Si no soporto este pueblo, pero es culpa mía, porque no lo puedo, no estoy en condiciones. Y recuerdan que cuando empezó su ministerio, a Dios le dijo lo mismo: yo no puedo, no tengo palabra, no sé hablar. ¿Se acuerdan? Ahora sí, vuelve a salir, se vuelve a desanimar acá. Seguimos. La intervención de Dios. Y siempre que oramos de corazón, Dios interviene. Y cuando Dios interviene, pone las cosas en orden. Números 11, 17. Dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás solo. Lo primero que resuelve Dios es que Moisés no se sienta tan abrumado, con tanto peso. Entonces le dice, mira, juntá 70 ancianos, los que tienen más experiencia, y trae los que yo voy a sacar de tu ánimo, de tu entusiasmo, y voy a poner en ellos. Primera cosa que resuelve. Segundo, Números 11, 18. Pero al pueblo le dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y más adelante dice, ni un día, ni 2 días, ni una semana, sino ¿cuánto? Un mes. ¿Querías carne? Toma carne. ¿Sí? Hasta que te salga, por decir, empachate comiendo carne. Y vamos a ir a Isaías 5:20 y vamos a entender qué estaba pasando acá. Isaías 5:20. Isaías 5:20. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno
malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios les había dado comida del cielo, pero ellos decían, dice Dios mismo, dice, ahora, pero mejor estábamos ¿dónde? En Egipto. Y muchas veces somos tentados a pensar en lo mismo. Y en la escuela sabática también se habló. A veces, pero mira aquel, ni va a la iglesia, ni se preocupa por su vida, y mira qué bien que le va. ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando perdemos el objetivo. Nuestro objetivo no es que nos vaya bien acá. Si nos va bien, alabado sea Dios, pero si no nos va bien, ¿dónde está nuestra tierra? Es la Nueva Jerusalén. Yo no quiero una mansión de estas que hay acá, que finalmente se va a destruir y también me voy a morir. Yo quiero tener la vida eterna y tener esa mansión que no se va a destruir nunca. Entonces, cuando perdemos ese objetivo, empezamos, pero a la final. Vengo a la iglesia, me acuerdo de mi papá. Dice, pero a la final nos decía mi mamá y a mí que éramos. A la final dice, ustedes van a la iglesia y vos estás más enferma todavía. Dios nunca deja pasar, nadie queda sin castigo. Y los que son de mi familia saben por qué lo digo. Sí, nadie queda sin castigo. Si no existe el infierno, el castigo es acá. Entonces, antes de que llegue el castigo, arrepentite, cambia el corazón, no te quejes, volvé a Jesús, porque si no volvés a Jesús, tu vida va a terminar acá. Y esto es lo único que vas a tener. Entonces, no llamemos a lo bueno malo. ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Continúa la falta de fe, dice. Números 11, 21. Entonces dijo, ahora Dios le dice, preparalos que van a comer carne. ¿Querían carne? Van a tener carne por un mes. Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo, en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Y ahí empieza a decir, va a alcanzar todos los peces del mar. ¿De dónde vas a sacar carne? ¿Cómo puede ser ese líder tremendo que puso el pie en el agua y el mar se abrió y que fue y se enfrentó al faraón con la ayuda? Ahora dice, ¿cómo vas a hacer para darles de comer? ¿No había visto el torbellino de fuego? ¿No hablaba Dios cara a cara con él? Y sin embargo le dice, ¿qué vas a poder hacer vos esto? La roca le daba agua. Y entonces Dios le responde, ahora verás si se cumple mi palabra. Antes les dijo, ¿acaso la mano de Jehová no es la misma? ¿Sí? Entonces fíjense cómo empieza la queja, baja espiritualidad, la introducción de mundanos, gente no convertida con ideas raras, ¿sí? Despreciando el regalo de Dios, el desánimo de los líderes, la depresión de los líderes y la falta de fe del líder. El año pasado hicimos la Semana Santa en nuestra iglesia, que Graciela conoce, chiquita, y todos se iban, toda la iglesia se iba porque una costumbre de allá es que cuando hay fin de semana largo, aprovechar para ir. Nosotros dijimos como familia, no, vamos a tratar de trabajar. Y preparamos ahí un montón de cosas y yo le decía a Viviana, ¿para qué hacemos todo esto? No va a venir nadie, ni la gente de la iglesia está, ¿y quién va a venir? Y saben, yo me sentía en ese momento como Moisés. No tuve fe, desconfié de Dios. La iglesia se llenó. Se llenó de gente que no era de la iglesia. Y los que éramos de la iglesia éramos poquititos. Entonces, cuando preparás un proyecto para la iglesia, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves con los ojos? ¿Pensás en tu fuerza o pensás que Dios va a hacer el milagro? El pastor de allá me dijo, Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos. Nosotros no lo sabemos. Entonces, nuestra oración tiene que ser, Señor, abrime la mente, el ojo, para que yo vea a esa persona que te quiere conocer, que vos ya sabés que va a ser salvo, pero yo no. Entonces ahí empecé a orar de esa forma, porque Dios ya sabe quién va a ser salvo, yo no. Entonces yo le pido a Dios que me muestre esa clase de personas. Porque a veces en mi locura yo quería predicarle a todo el mundo. Y hay gente que no va a ser salva y que no le interesa, o que viene con otras intenciones. Esa gente, yo quiero que Dios me haga conocer esas personas que van a ser salvas. Suena muy fuerte, ¿no?
Pero Dios ya sabe quiénes van a ser salvos. Tal vez yo no voy a ser salvo, pero voy a ser un instrumento. No sé. Yo quiero ser salvo. Yo suplico a Dios eso. Pero no sé. Él ya lo sabe. Celos y contienda. Y entonces cuando Dios le manda a Moisés que busque 70, fueron 68. Y 2 quedaron en el campamento. ¿Sí? Y cuando descendió el Espíritu Santo, descendió en los 68. Pero esos 2 que no fueron a recibir al Espíritu Santo, dice Elena de Guay, que no fueron porque eran tan humildes que no creían ser merecedores de que Dios les dé su Espíritu. Entonces se quedaron en el campamento. Pero cuando descendió el Espíritu Santo, también descendió sobre ellos 2. Y entonces ahí está el contexto de número 11:29. Josué dice que le dijo a Moisés, diles que se callen a estos 2, porque no participaron. Ese está en el versículo anterior, en el 28. Y Moisés le respondió, el 29, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera sus espíritus sobre ellos. Entonces empieza a ver, pero ¿por qué ellos tienen el Espíritu Santo? Decirle que se callen, porque ellos no estuvieron acá, no vinieron a la conferencia, no vinieron a la capacitación. No, solamente acá nosotros. Y Moisés dijo, ojalá toda la iglesia fuera así. Y ahí empieza, ¿no? Lo que hablé antes de los cargos y la responsabilidad. Pero yo quiero tener eso. Y empieza a haber roces por... Si todavía fuera una empresa, nosotros acá, y nos pagaran, te entiendo. Querés ganar más, pero acá es voluntario. No nos van a pagar. Es decir, nuestra paga es el reino de los cielos. Y llegamos al final, un milagro sin decir gracias. Números 11:32. Entonces Dios mandó, ¿qué cosa para que coman? Codornices, carne blanca. ¿Ya querían comer carne? Bueno, ellos querían comer pescado porque se acordaban del pescado de Egipto. Entonces Dios le mandó encima carne blanca. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y todo el día. Pero si Dios dijo que le iba a mandar, ¿cuánto tiempo carne? ¿Por qué estaban tan desesperados? Porque no confiaban en Dios. Pensaban que iban a venir, que fue casualidad y que había que comer rápido porque Dios después al otro día ya no iba a haber más. Falta de confianza en Dios, falta de fe. Ahora ustedes se ponen a pensar todo el día, toda la noche y todo el resto del día. Es decir, 2 días consecutivos juntando. Estaban lejos del mar. Las codornices suelen estar cerca del mar. Así que el viento que dice la Biblia que sopló tuvo que haber sido muy fuerte. Y tenían como 70 centímetros de codornices desde la tierra, es decir, de altura. Y el que menos juntó, dice que juntó 10, no 10 codornices, 10 manojos, y tenían un montón. Sí, 10 montones. ¿A dónde estaba? El 32. Dice, el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Estaban desesperados. Muchísimo. Yo había calculado la cuenta, ahora la perdí, pero eran toneladas que había por familia. Y si Dios dijo que todo el mes, falta de fe, falta de confianza en Dios. Y el último, el castigo final. Números 11:33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y ahí en ese momento murieron todos los que les faltaba fe, les faltaba espiritualidad, los que criticaban a Moisés, que en realidad criticaban a Dios. Ahí quedaron atrás, quedaron enterrados en ese desierto. ¿Qué tendrían que haber hecho ellos?
agradecer a Dios. Sin embargo, se desesperaron. No juntaron para comer ahí en ese momento. Se desesperaron y se olvidaron de dar las gracias. Entonces, ahora conocieron, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el fuego consumidor purifica a la iglesia. Y saben, y yo hago una relación con Apocalipsis 17, y este es el último versículo. Apocalipsis 17, 1, 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando comemos mucho, nuestro estómago, nuestro sistema digestivo produce fermentación. Y acá dice, la fermentación produce alcohol y el vino tiene alcohol. Y acá dice, se han embriagado. Ellos se embriagaron con la comida, con las codornices, con la carne que tanto querían. ¿Y cómo empezó? Con una queja, con falta de espiritualidad. Se autodestruyeron. Y Apocalipsis dice que al final Dios va a permitir que se autodestruyan. Ahora nosotros como iglesia, ¿cómo nos comportamos delante de Dios? ¿Será que nos estamos quejando? ¿Será que nos olvidamos de dónde nos sacó? ¿Nos olvidamos las bendiciones que Dios nos permite? Tenemos la reforma pro salud. Dios no quiere un cristiano solamente espiritual, sino íntegro, de cuidarnos en la salud, de saber cómo comer, de saber qué mirar, de saber qué escuchar. Pero si Egipto sigue en nuestro corazón, nosotros añoramos eso. Una vuelta estábamos buscando cerveza sin alcohol. ¿Conocen la cerveza sin alcohol? Hay varias marcas. Y me resonó algo. Y me dejó pensando, todavía sigo tomando cerveza sin alcohol. A veces. Pero me resonó algo que alguien dijo. La cerveza sin alcohol es para el israelita que todavía tiene en el corazón a Egipto. Quiere seguir con lo mismo, pero ahora lo busca un poco menos malo. Eso me lo dijo alguien que no es de acá, de Buenos Aires, y me dejó pensando, sí, yo nunca tomé cerveza con alcohol, así que por eso me siento más tranquilo. No es que quiero volver, pero a veces, pongo esto como ejemplo, ¿no? A veces queremos traer esas costumbres ¿a dónde? A la iglesia. Y como tenemos problemas espirituales, falta de espiritualidad, baja defensa espiritual, eso entra y va entrando y es un cáncer que sin darnos cuenta nos va transformando. Yo tengo una teoría que ahora la puedo confirmar. Cuando tenía 15 años, hace 30 años atrás, yo planteé una teoría, porque ya me gustaba la música y yo preparaba seminarios de música, pero no se lo daba a nadie. Lo escribía nomás y lo tenía. Y yo miraba las iglesias evangélicas pentecostales. Mi teoría era esta: nosotros vamos en ese camino, más atrasado. Vamos a la vida fácil, al cristianismo like. Venimos, alabamos a Dios, cumplimos el sábado, pero después de nuestra vida hacemos lo que queremos. Seguimos en Egipto. Y después de 30 años puedo confirmar mi hipótesis, mi teoría. Estamos en eso. Ellos están más adelantados. Ahora ya introducieron la danza, un montón de otras cosas. Nosotros todavía no. Pero recuerden lo que les digo. Introducimos otras cosas. Mensaje final: no dejes que Egipto te atraiga. Renuncia a Egipto totalmente. Cortale de raíz. Olvídate. Seguí a Jesús. No pierdas de vista a Jesús. Y para la iglesia en general, no permitas que Egipto entre a la iglesia. Cortalo de raíz. Y la sociedad nos plantea que no hay que ofender, no hay que decir las verdades porque se ofende. Ahora hay una marcha de género hoy no se puede decir nada porque se ofende, hay que cuidar.
Bueno, que esas ideas no vengan a la iglesia. Si alguien está en pecado dentro de la iglesia, la Biblia nos da total poder para decir, vamos entre dos, entre tres, hermanos, vamos a orar, porque esto está mal, porque esto no le gusta a Dios. Tenés que cambiar tu vida, vamos a orar, vamos a ayudarte, pero vamos a orar. No estoy diciendo ir a juzgarlo, ¿no? Porque nosotros no tenemos ese poder, pero sí arrodillarnos, ser misericordiosos, como Dios es con nosotros. Amén, y que se haga una realidad en la vida de ustedes.